Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Finalmente sabemos qué pasará con las skins míticas cuando salga el nuevo modo. Así es amigos, las skins en un principio no se van a poder usar por el sistema de progreso. Además llegará una tercera moneda para comprar aspectos que no se podrán conseguir con COD Points. Nuevos equipos de 3, nuevo inventario y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo noticias súper importantes que deben conocer para estar preparados cuando llegue el nuevo modo y futuras actualizaciones. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal y a toda mi comunidad por apoyar mis videos dejando un me gusta. En verdad muchísimas gracias. El 31 de octubre sortearemos la skin de Undertaker y para participar solo debes suscribirte al canal y comentar algo referente al video. Dicho esto, pasemos a continuar. Creo que el contexto todo el mundo lo sabe, pero aún así lo voy a comentar. Las dudas que tiene la comunidad sobre las skins por el modo DMZ. Este modo está causando un completo revuelo, ya que aunque será en la misma aplicación de COD Mobile, será un modo completamente independiente de extracción y supervivencia. Finalmente tenemos noticias sobre qué pasará con las skins que tenemos compradas o conseguidas de forma gratis para este modo. Como dije al inicio, en un principio no se van a poder usar, ya que para poder equiparlas ocupas primero tener el arma y al principio las armas estarán completamente bloqueadas. Elite Gamer ha compartido información, Leakers on Duty lo ha analizado y hoy te traigo absolutamente todo. Cómo podremos equipar las skins míticas, una nueva moneda y todo lo relacionado. Vamos a empezar por el principio para que entiendas perfectamente todo lo que conlleva este nuevo modo de DMZ. Primero que nada hablemos de los equipos. Al parecer este modo estará diseñado para escuadrones de 3 jugadores. Por el momento no tenemos información si también habrá de 4 jugadores, pero se espera que no tenga modo individual. Sinceramente el modo individual me parece innecesario, ya que este modo estará plagado de camperos y si ponen modo individual será completamente difícil ganar una partida o escapar. Y como sabemos en este modo, si no escapas habrás perdido toda la cosas que llevas. Este modo contará con su propio menú especial, no será como cuando cambiamos de multijugador a Battle Royale, claro que no, tendrá un menú completamente exclusivo para ello. Más o menos será como el menú del modo zombie, obviamente la interfaz será diferente, pero también contará con la propia sección de tareas, de recompensas, con personajes, etc. Sin embargo el modo zombie comparte armero con multijugador y Battle Royale y este nuevo modo de DMZ no compartirá armero. Cuando recién empieces a jugar DMZ las armas estarán completamente bloqueadas y deberás desbloquearlas y subirlas de nivel para que de esta manera le puedas equipar las skins. En el juego tenemos una tienda de toda la vida, la conocemos como la palma de la mano, donde podemos comprar skin, donde podemos comprar cosas con créditos. Sin embargo, este modo contará con una nueva tienda completamente exclusiva. En la tienda de toda la vida podemos comprar cosas con COD Points o con créditos, pero en la nueva tienda las cosas se comprarán con una nueva moneda DMZ. Y como dije, las armas en un principio estarán bloqueadas y para desbloquearlas deberás comprarlas, ganarlas o extraerlas del mapa. Al ser un modo extracción, claramente este tendrá su propia economía dentro del modo y los objetos que extraigas tendrán diferente valor dependiendo la categoría, siendo los míticos los objetos más caros, y al vender los objetos conseguirás la nueva moneda. Esta moneda que se va a poder conseguir jugando extrayendo cosas se va a poder utilizar no solamente en el mercado negro, sino que también con los personajes PNGs. El mercado negro, o no sé si se llamará de esa manera, es básicamente donde pones sus cosas para que otros jugadores lo compren. Sin embargo, con los PNGs es diferente. Con los PNGs será como una tienda de intercambio donde con las monedas podrás comprar equipamiento, skin de armas, pero ojo, esas monedas no se podrán usar en multijugador VR o en el modo normal, solamente en DMZ. Lo que sí me gustó es que con esas monedas podrás comprar cajas de la suerte donde podrás conseguir planos exclusivos y aspecto de operadores. Eso quiere decir que podrás conseguir skin en este modo aunque no gastes COD Points. El inventario de COD Mobile sinceramente me parece muy feo, está súper básico, creo que es de los peores en juegos móviles, prácticamente te amontonan de todo, los camuflajes, te amontonan las cajas, los contenedores y fragmentos. Afortunadamente el nuevo modo DMZ contará con su propio inventario y se espera que en este sí se pueda ordenar las cosas de mejor manera. La verdad esto tiene demasiado sentido, ya que si llega como el de COD Mobile será muy complicado estar buscando cosas, estar ordenando, que sería prácticamente lo peor porque recuerda, aquí habrá mucho más objetos.
Ya se sabía que en este modo llegaría una zona con radiación y claramente así va a ser, pero ahora sabemos que para entrar a esa zona ocupa sí o sí máscaras, de lo contrario no vas a poder aguantar, te vas a morir. Sin embargo, las máscaras serán por tiempo limitado, quiere decir que te debes apurar a lootear porque de lo contrario tu vida comenzará a bajar, porque en estas zonas de radiación habrá loot mucho más valioso. Lo que no sabemos es si la zona de radiación estará fija o cambiará en el mapa dependiendo de la partida. Por ejemplo, supongamos que estamos en BR, en una partida acá en granja, en otra partida acá en mercado. Estaría bastante guapo que la zona de radiación rotara, así como rota la plataforma Battle Royale, yo creo que le daría mucho más epicidad. También sabemos que el mapa contará con varias facciones y cada facción tendrá su propia dificultad y claramente su propio jefe, porque los jefes estarán divididos en el mapa y cada jefe contará con loot bastante jugoso. El tema de los jefes me recuerda un montón a Fortnite, donde tienes que matarlos y robar las bóvedas, y aunque esto suene fácil, ten en cuenta que en el mapa habrá más jugadores que también quieran hacer lo mismo. Además, cada facción contará con sus propios objetivos, con sus propias misiones, tareas y lo más importante, sus propias recompensas. Lo único que espero es que las facciones estén marcadas en el mapa o estará muy complicado. Las habilidades también estarán disponibles, así como la progresión de operador. Sin embargo, yo soy sincero, no sé a qué se refiere con habilidades. No creo que sea como el potenciado, como explorador, como el ninja, porque si no sería como BR. Más bien creo que los operadores contarán con habilidades propias que puedes mejorar con tareas y completando las misiones. Aunque no se ha dicho nada de las medallas, se espera que también lleguen, ya que como sabemos en el juego tenemos medallas para los zombies, medallas para multijugador y BR. Según filtradores, también podría llegar un nuevo pase de batalla completamente exclusivo para el modo DMZ, ya que con esto los de Activision monetizarían prácticamente el nuevo modo. A mí la verdad no me importa que moneticen con el nuevo modo o que pongan ruletas, lo que me importa es que este modo llegue divertido y sobre todo lo más importante, sin bugs o errores bastante grandes. Aunque no lo creas, el modo tiene potencial para destruir a Delta Force o competir contra Arena Breakout, pero ten en cuenta una sola cosa, amigo, una sola cosa tenemos que tomar en cuenta para que esto pase. Para que el nuevo modo DMZ sea un completo éxito, primero que nada debe llegar bien optimizado, de lo contrario tendrá el mismo futuro o mismo destino de Warzone Mobile. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos nuevos cambios o este nuevo modo. A mí la verdad me parece interesante y por eso voy compartiendo todo lo nuevo que va llegando, pero dime tú, ¿qué piensas acerca de ello? Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro video más.